La celda en la que Marcelo había sido arrojado sin la más mínima contemplación no era simplemente un recinto de hormigón húmedo y barrotes oxidados, sino un espejo cruel, descarnado y verdaderamente despiadado que le devolvía el reflejo exacto de su propia miseria moral. Acostumbrado a caminar por la vida con la arrogancia de un don Juan de pacotilla y la seguridad de quien se cree intocable bajo el manto protector del poder político de su familia, el primo de Reinaldo experimentaba ahora el terror paralizante de los perdedores absolutos. Sentado en un catre estrecho y maloliente, con las manos aún temblando por el roce gélido de las esposas metálicas, Marcelo repasaba una y otra vez los frenéticos acontecimientos de las últimas horas. La imagen de las bolsas de dinero manchado de sangre y el teléfono incriminatorio apareciendo mágicamente en el cajón de su escritorio en el municipio lo golpeaba con la fuerza de un mazo invisible. No necesitaba ser un genio criminal para armar el rompecabezas. En un momento de lucidez nacida de la pura desesperación, comprendió con una claridad cegadora que había sido utilizado, empaquetado y sacrificado como un vulgar y barato chivo expiatorio en el altar de la ambición política de Reinaldo. La víbora de Viviana y el hipócrita de su primo habían tejido una trampa perfecta para desviar la atención del oficial Petillo, entregando la cabeza de su propio pariente en bandeja de plata para limpiar su campaña electoral. Esta epifanía no le trajo lágrimas de arrepentimiento, sino una furia volcánica, oscura y destructiva que comenzó a hervir en sus entrañas. Si él iba a hundirse en el abismo de la prisión, se juró a sí mismo con un odio infinito que no caería solo. Arrastraría consigo a todos los que lo habían traicionado, comenzando por el mismísimo candidato a la alcaldía de Villa El Destino. Aprovechando su derecho a una única llamada telefónica, Marcelo no contactó a un abogado defensor ni a ningún miembro de su familia, sino que pidió hablar directamente con el hombre que había jurado destruir a los corruptos del barrio, el oficial Petillo. Cuando el agudo, perspicaz y experimentado policía cruzó el umbral de la sala de interrogatorios, Marcelo ya no era el fanfarrón altanero de siempre, sino un animal acorralado dispuesto a morder la mano de sus antiguos amos. Con una voz rasposa y cargada de veneno, el prisionero rompió el sagrado pacto de silencio de las mafias políticas y comenzó a vomitar la verdad con un nivel de detalle verdaderamente espeluznante. Reveló la existencia de unos libros de contabilidad paralelos y ocultos, celosamente guardados en una caja fuerte clandestina a nombre de testaferros, donde se registraba meticulosamente cada centavo del dinero público desviado del municipio para financiar la ostentosa, millonaria y fraudulenta campaña electoral de Reinaldo. Pero la confesión no se detuvo en los delitos financieros. Movido por un deseo incontrolable de aniquilación total, Marcelo le entregó a Petillo las fechas, los lugares y los nombres de los delincuentes locales con los que Reinaldo y Viviana se habían reunido en secreto para orquestar la brutal paliza contra el periodista David Vargas, comprobando que el candidato no solo era un ladrón de cuello blanco, sino también el autor intelectual de un intento de homicidio disfrazado de venganza callejera. La mirada de Petillo, habitualmente estoica y calculadora, se encendió con el fuego de la justicia inminente. Tenía en sus manos el mapa del tesoro criminal que tanto había buscado, y no dudaría un solo segundo en utilizarlo para decapitar al monstruo de 1000 cabezas que se había apoderado del destino político y social del humilde barrio. La maquinaria de la justicia, impulsada por las explosivas declaraciones del prisionero resentido, se puso en marcha con una velocidad, precisión y contundencia que no dejaron el más mínimo espacio para la reacción, la negación ni el encubrimiento. En menos de 24 horas, el oficial Petillo, respaldado por órdenes judiciales incontrovertibles y escuadrones tácticos fuertemente armados, allanó las propiedades secretas de Reinaldo, incautando los libros negros de contabilidad, las libretas de direcciones y los discos duros que confirmaban cada una de las amargas palabras pronunciadas por Marcelo desde las sombras de su celda. La filtración de estos documentos clasificados a la prensa independiente y a los valientes colegas del periodista agredido provocó un escándalo mediático de proporciones verdaderamente titánicas, bíblicas y apocalípticas. Las pantallas de televisión, las radios locales y las portadas de los principales diarios amanecieron empapeladas con el rostro pálido y sudoroso de Reinaldo, siempre acompañado de titulares lapidarios que lo tildaban de corrupto, mafioso, traidor y criminal de la peor calaña. La impecable, pulcra y dolorosamente artificial fachada del candidato perfecto se resquebrajó y estalló en 1000 pedazos de cristal sucio frente a los ojos atónitos, indignados y furiosos de toda la comunidad que alguna vez creyó en sus promesas vacías. En su opulenta y hermética oficina de campaña,
Reinaldo observaba las múltiples pantallas de noticias con el rostro ceniciento, bañado en un sudor frío y paralizante que le helaba la sangre, sintiendo que cada átomo de oxígeno abandonaba bruscamente la habitación. Los teléfonos de la sede no dejaban de sonar, pero ya no eran los aduladores de siempre ni los fieles aliados políticos. Eran los poderosos inversores retirando apresuradamente su apoyo financiero, los líderes del partido exigiendo su renuncia inmediata y desvinculándose de su imagen, y los ciudadanos indignados aglomerándose en las calles aledañas para exigir a gritos su encarcelamiento inmediato. En el epicentro mismo de este huracán de ruina, miseria y desolación absoluta, cuando Reinaldo más necesitaba el apoyo incondicional, la lealtad ciega y el consuelo de sus aliados más cercanos, la estratega y amante que había diseñado milimétricamente su vertiginoso ascenso hacia la cima demostró su verdadera, cruda y espeluznante naturaleza de serpiente venenosa. Viviana, calculando con una frialdad matemática que el majestuoso barco de la candidatura se estaba hundiendo hacia el abismo de manera rápida, violenta e irreversible, decidió por mero instinto de supervivencia que no se hundiría con él. Entró en la humeante y caótica oficina de Reinaldo, cerró la pesada puerta de madera con llave y lo miró con una frialdad tan absoluta, gélida, cortante y despiadada que el candidato sintió un escalofrío mortal recorrerle cada centímetro de la espina dorsal. Lejos de ofrecerle un falso abrazo de consuelo o de proponerle una desesperada salida legal, Viviana lo acorraló físicamente contra su propio escritorio de caoba, exigiendo con voz de mando una suma millonaria, obscena y astronómica de dinero en efectivo para comprar pasajes falsos y huir del país esa misma noche sin dejar rastro alguno. La amenaza que salió de sus labios carmesí fue clara, directa y letal. Si Reinaldo se atrevía a negarle el dinero que exigía como pago por su silencio, ella misma caminaría hasta las puertas de la fiscalía más cercana para entregar personalmente grabaciones íntimas, audios incriminatorios y documentos personales que no solo asegurarían la condena a cadena perpetua del candidato en una prisión de máxima seguridad, sino que destruirían para siempre, y de forma irreversible, la dignidad, el apellido y el honor sagrado de toda la familia López. La puñalada trapera de la mujer por la que había sacrificado su decencia, la memoria de su difunta esposa, e incluso el respeto sagrado de su propio hijo, dejó a Reinaldo completamente aislado, arrinconado, sin aire en los pulmones y sumido en un colapso nervioso y paranoico del que no veía, bajo ninguna circunstancia, una escapatoria posible. Mientras el falso imperio de mentiras políticas, engaños mediáticos y alianzas mafiosas de Reinaldo se desmoronaba por completo en un dantesco espectáculo de fuego mediático y humillación pública, en el interior de su propia casa se gestaba una tragedia mucho más íntima, profunda, dolorosa y silenciosa. Brunito, el pequeño, inocente y sensible hijo del candidato, había estado absorbiendo como una esponja el veneno del ambiente, las peleas a gritos a puertas cerradas y la crueldad infinita con la que su padre intentaba borrar por la fuerza la memoria sagrada de su madre fallecida, aprovechando el caos monumental, el ruido ensordecedor y la confusión generalizada que se había desatado en los pasillos cuando los agentes de la policía judicial llegaron a la mansión para notificar formalmente las órdenes de cateo. El niño tomó una pequeña y vieja mochila escolar, guardó en ella la única fotografía que conservaba del rostro de su mamá, su juguete favorito y algunas pertenencias básicas, y se escabulló rápidamente por la puerta de servicio sin que los despistados guardias de seguridad notaran su fuga. Con lágrimas de dolor punzante, una decepción que le rompía el pecho y un odio incipiente pero profundamente arraigado hacia la cobarde figura paterna, Brunito corrió sin descanso por las calles caóticas, bulliciosas y peligrosas de Villa El Destino, buscando con desesperación el único refugio terrenal donde siempre había sentido un amor genuino, cálido, verdadero y totalmente desinteresado. Exhausto, sin aliento, con las rodillas raspadas y temblando de miedo por la oscuridad que comenzaba a caer, el niño llegó finalmente a las puertas familiares de la humilde panadería, arrojándose sin pensarlo a los brazos protectores, seguros y maternales de la abuela Mercedes. Aferrado con uñas y dientes a la tela de su delantal enharinado, Brunito declaró entre sollozos desgarradores que jamás, bajo ningún motivo o amenaza, volvería a vivir bajo el mismo techo con ese hombre malo, mentiroso y cruel que los había destruido por dentro, sellando de esta manera magistral el último, el más certero y el más doloroso castigo kármico para el arrogante Reinaldo, la pérdida absoluta,
total e irreversible del amor, el respeto y la compañía de su propia sangre, justo en la víspera fatídica de su inevitable caída hacia las frías profundidades de una celda carcelaria sin retorno.